este programa. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. A propósito, me retan los vestuaristas porque no traigo el saco azul, la camisa celeste y una corbata al tono. ¿Sabe por qué no la traigo? Porque no la traigo. Esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, la primera de las historias que vamos a compartir hoy es la de León Epstein. Personajes, sí los hay, pero en su ambiente desconocido. En el total, ahora veremos. Un personaje que enriquece Historias de Gente Común con un perfil, el suyo, bastante distinto a los otros, como corresponde. Esta es la primera parte de la historia de León, la historia para la ciudad de Rosario de León Epstein. Mi señor director, ahora. ¿Cómo es su nombre? León Epstein. ¿Es rosarino? Nacido en Rosario. Nacido en Rosario. ¿En qué zona de Rosario? En el centro, en la calle Dorrego al 900. Eso es Dorrego, entre San Luis y Rioja. Exactamente. ¿Cómo era ese barrio? ¿Era barrio? No era barrio, es centro, era la zona comercial de Rosario. Digamos, San Luis. San Luis, y sí, las laterales. También es la zona donde vinieron, sobre todo, todos los inmigrantes que vinieron de la Europa Oriental y del Oriente, sí, donde se juntaron los árabes y judíos a vivir en esa zona. Que nosotros le decimos el Oriente Medio y cuando yo leo los diarios españoles dicen del Oriente Cercano. Y es el mismo sitio. Y es el mismo sitio. Pero ¿dónde está uno? Donde ha habido en toda la vida una convivencia realmente que ojalá se hubiera podido trasladar a la real zona de la convivencia que ha habido y hay entre las dos colectividades. Inclusive en la zona de San Luis, dice. Inclusive te hago un comentario, no sé si lo conoces, en San Luis y Dorrego, en el piso, hay una arquitectura que hizo la municipalidad hará 4 o 5 años, donde hay una letra hebrea con una letra árabe entrelazadas en la misma calle. ¿Y eso qué tiene que ver con el crecimiento de la ciudad? ¿Tiene algo que ver? ¿Lo ubica parecido? ¿Tiene alguna relación? Yo creo que eso, poca. Lo que pasa es que esa zona ha pasado por distintas etapas, por las mismas etapas que socioeconómicamente pasó el comercio en la ciudad, por ejemplo, de ser una zona floreciente, de comercio mayorista, donde fue malo entró el comercio minorista, los hogares de barrio, de los pueblos aledaños que venían a consumir, y con la época de las vacas flacas, donde me parece que yo he sido también, en mi época juvenil, mi padre tenía un comercio. ¿En qué de San Luis? En San Luis al 1700.
Mi padre era mayor, yo soy un hijo, digamos, un Benjamín tardío. Un hijo de la vejez. Tengo, sí. ¿Cuántos hermanos tiene? 2 hermanas. ¿12? 2. 2. Una hermana de 86 años y otra de 89. La de 89 vive en Israel. Gracias a Dios tuve la dicha de poder viajar con las dos hace 2-3 meses. Y mi padre era una persona mayor que tenía un comercio y a mí no me gustaba el comercio. Le ayudé a cerrar el negocio, por lo cual conocí toda la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Era viajante de una ropería, que era de mi padre. ¿Y cómo? Pongamos una fecha para no volvernos coquetos. 70 años atrás, 60 años atrás, ¿cómo era Rosario en esa zona? Yo creo que no ha cambiado. Esa zona no ha cambiado fundamentalmente. Es decir, yo no percibo... Es decir, ha habido nuevos negocios, nuevas formas de comercialización, ha entrado nueva gente en esa zona, pero yo no percibo un gran cambio específicamente. Sí, creo que se ha prolongado en San Luis hacia San Martín, esa zona, que antes no era. Hoy, viste, sí. La gente va de Corrientes a San Martín. Se ha hecho otro tipo comercial distinto a lo que hay de Corrientes a Moreno, por ejemplo. Ahora, en la ciudad sí ha habido grandes cambios. ¿Cómo era? Estamos hablando de 60, 70, 50, 60. ¿Cómo era la escuela en esa época? La escuela era buena. Yo fui a la Mariano Moreno, en la calle Paraguay, entre Mendoza y 3 de Febrero. Era una escuela excelente. Era una escuela exclusivamente para varones. Me acuerdo de la directora, la Robertach, que era Era profesora de letras también en la normal. Normal, y era la directora de la escuela. Y yo pasé mis 6 años de primaria en la escuela, de las cuales tengo, y me quedan enorme cantidad de amigos y de compañeros que me han salido de la escuela. En la secundaria después ya fui al Superior de Comercio. Sí. ¿Y también de ahí hay amigotes? Sí. ¿Es de ser amigos el rosarino? Sí, yo no sé si de que ser íntimos, pero de ser muy buenos compañeros. Sí, durante muchos años, sobre todo de la secundaria, todos los años nos reuníamos, nos encontrábamos. Yo tuve un gran amigo que fue compañero en la escuela primaria, secundaria y en la universidad, que se me murió hace muchos años, un gran profesional, posiblemente que fue Guillermo García Villanueva. Gran profesional. El Petis. Sí. ¿Gastroenterólogo? No, él era... ¿Qué hacía? Él trabajaba con Marótol y él era fisiatría, doctor en fisiatría. Y es de los que laburó primero en Hilar. De los que fue director de Hilar, sí. Pero bueno, con él éramos amigos. Se me murió hace muchos años. Pero aún hoy me encuentro con mucha gente amiga, conocida. Chau León, chau Jorge. Chau. Lo que había en esa época es que esa escuela, pese a que es ahora un adjetivo despectivo, califica despectivamente, era enciclopedista, pero enseñaba, abría más la cabeza. Sí. Y inclusive en la universidad, medicina, que es lo suyo, sí. No es tan... humanista, pero abría más la cabeza. Seguramente. Y el secundario, de hecho, ¿no? Sí, mi vida también he sacado muchos amigos de la universidad. Primero y fundamental por mi participación, no solo académica, sino mi participación estudiantil. ¿Fue dirigente estudiantil? Sí. ¿En qué año más o menos? Y en el año 53 que ingresé hasta el 59 que me recibí. Participaba en el Partido Reformista y tengo muchos amigos. Me acuerdo de las grandes asambleas que se realizaban permanentemente. ¿A usted le habrá tocado la época de Madero o Lazarri? ¿Eso seguro le tocó esa época? No. La época que nosotros teníamos, me acuerdo que yo ya estaba saliendo y uno de los que ingresaron con una gran brío fue
que no estudiaba medicina sino bioquímica, era Caballero, el Tigre, entró a participar en la vida estudiantil. Sí. Participé mucho en la lucha de la laica y libre en la época de Frondizi, con la toma. Sí. Grandes amigos que salieron de ahí por una convivencia. En la época suya todavía la policía tenía que tener un permiso para entrar a la facultad. La policía común. No recuerdo, pero no había entrado. No había policía en la facultad. Ni tampoco tuvimos ataques de la policía en la época de Frondizi. Sí lo tuve cuando estuve en la secundaria, en la época de Perón. Ajá. Ahí donde también participaba en el centro estudiante de Superior de Comercio. Ahí la ligué, nunca tuve grande, también me metieron de vez en cuando. O sea, por hacer liga. También estuvo preso por bochinchero. No puedo decir preso, la palabra preso sería exagerar. Un rato. Sí, metido adentro en 2 o 3 oportunidades. Ese era una Rosario de tranvías. Sí, y yo me colaba en el tranvía, en el 17, que iba por la calle San Luis, cuando iba a pagar el boleto por 4 cuadras, desde Italia hasta Oroño. Siempre y cuando venían a cobrarme, me tiraba las cosas de jóvenes de 13, 14 años. En esa época, León, todavía había que ponerse el pantalón largo. Bueno, tú sabes que nosotros cuando cumplimos los 13 años hacemos lo que se llama el bar mitzvah, que es como la confirmación. Bueno, yo hice mi bar mitzvah con pantalones cortos. Recién al año siguiente mis padres me pusieron el pantalón largo. Y la otra cosa que había en esa época era la llave para volver. Sí, no, éramos de volver tarde en esa época. Era época en que uno hacía, por lo menos en lo que a mí respecta, mucho deporte. Es decir, yo iba a la mañana a la Mariano Moreno y a la tarde iba a la escuela hebrea. Y de la escuela hebrea ya llevaba el bolsito, la calle Paraguay. Ya estaba en Paraguay. Y yo llevaba el bolsito y salía de ahí y me iba al club, a la Maccabi, que era en la calle San Martín 1411 estaba. Es decir, yo no sabía de la escuela, todos los días me iba a jugar al fútbol, al básquet. Después hice durante una época de mi niñez mucho natación en el Club Huracán. Me acuerdo, tenía el profesor, era un gran escribano, Leo Rambaldi, que nadaba muy bien. Y se caminaba tranquilo por la ciudad. Sí, yo dicen que la ciudad es insegura. Hoy no camino mucho. Yo soy un caminador de la ciudad, pero camino de día. No puedo decir que hoy camino de noche. Y por lo que leo de la inseguridad está a la orden del día y he tenido la suerte que no me haya tocado. Sí, es medio como azar eso, ¿no? Eso es puramente azar. Pero yo creo que durante el día fuera el tema de los arrebatos, los hechos puntuales de la salidera. Sí, en este momento la violencia es evidentemente nada que ver con el Rosario de otras épocas. Y la vida de relación, no familiar, la vida de relación social, ¿cómo era? ¿Eran bailecitos, encuentros? Sí, ¿cómo era? Sí, era de todo. Con los amigos del club, con los amigos de la escuela, sobre todo en la época secundaria. Después cuando yo entré en la universidad, no puedo decir que fue una falencia o un beneficio. Conocí a quien es todavía hoy mi señora después de 52 años y la relación era mucho más... ¿La conocí en la facultad? No. ¿Estando usted en la facultad? Yo estando en la facultad. Yo había hecho un viaje de 6 meses cuando tuve la suerte de rendir el primer año de medicina y mi padre, como una cosa que él no lo podía hacer, pero lo hizo, me dio una beca de 6 meses para viajar a Israel en el año 54. Estuve del 54 a junio del 55. Y después en un casamiento de una gente amiga de mis padres, los padres, yo ahí la conocí. Bueno. Y listo. ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hijos y 10 nietos. ¿Todos por acá por Rosario? ¿Alguno? Hay uno que un nieto se fue a vivir a Israel. ¿Un nieto? Un nieto que tiene hoy 21 años. Bueno, pues yo decía un nieto grande, porque si decidió 21 años, decidió irse a vivir. Y está estudiando en la Universidad de Jerusalén,
viene ahora dentro de 2 días a visitar a la familia para estar de vacaciones. ¿Y los hijos siguieron la carrera de...? Tengo un hijo que sigue mi carrera, que es médico y trabaja conmigo, donde estamos juntos en la clínica. Tengo a mi hija mayor, que es licenciada en Antropología e Historia, pero tiene un comercio. Y mi hijo menor, que es licenciado en Economía, que trabaja en el Banco Macro, de gerente de programa. Vamos a dar ahora paso a la segunda parte de la historia de León Stein, porque todos tenemos una historia, y la historia de gente común como León Stein es parte de la nuestra. Las comidas, la forma de mirar la ciudad, la mirada que tiene sobre los políticos de la ciudad, es parte de lo que se corresponde con el universo de León. Y es lo que normalmente hacemos en esto, que es las historias de gente común. A veces en la radio, donde tengo muy temprano el programa La Mañana Rosarina, me preguntan por qué este programa no tiene coyuntura y el otro sí está con toda la información del día. Porque una cosa es la radio y la información del día, y otro esto que es una charla distendida hasta encontrar un perfil. Ojalá no lo encontremos nunca. Buscando un perfil entonces de la región en donde estamos. Historia de gente común, segunda parte de León Stein, señor director, ahora. ¿Qué sabores tiene de la infancia que ha perdido? Por suerte no perdí ningún sabor de mi infancia. ¿Por qué? A ver. Porque en mi infancia los sabores es la comida europea. Sí, la comida de la vieja. La comida Como de la sea, vieja. es la comida de la vieja. Mis 2 hermanas son excelentes cocineras de la comida de la mantuvieron. vieja. La mantienen, pero te hago un comentario. Hace 2 días me habla mi hermana menor que vive al lado de casa, dice, baby, hice pescado relleno. Le digo, pero mándamelo sin la cebollita rehogada porque es puro aceite. Y me manda 2 pedazos. Y cuando viene la fiesta siempre la comemos. Y es la misma comida de la vieja. Creo que la han superado en algunas cosas. La otra cosa que hacían... Pero eso es por la suerte que yo tengo de la otra cosa que tener hacían, mis 2 hermanas mayores. La otra cosa que hacían los viejos era el manejo de la economía doméstica. No se tiraba nada en esa. Todo se reciclaba, ninguna duda. Todavía bien, hay algunas cosas, es más, hasta cierto determinado momento yo que tengo noción, y una de mis pequeños hobbies, no lo hago por lo gordo que soy, es cocinar. Pero le he enseñado a veces en casa a hacer la sopa de la acelga que hacía mi vieja. ¿Sopa? De acelga. ¿Cómo es eso? Y la cocinaba la acelga con limón, la escurría, y cuando se comía fría, o la sopa de la remolacha. Lo mismo, que son comidas bien típicas, o la comida con la papa, porque la pobreza de mis padres en Europa se comía nada más que papa, era la comida común, no tenían para comer ni carne, ni... Günter Grass en el tambor de hojalata habla de que esas viejas lo que comen es eso. Lo que comen es eso. Y bueno, y con el tiempo a gente que trabajó en casa le fuimos enseñando y me hacían en verano comer una sopa con una cucharada de crema de la sopa de acelga, es exquisita, con ese sabor al limón que le ponen cuando lo hacen. Y lo saben hacer y lo aprenden. Así que no ha perdido las comidas. No, para nada. ¿Y las tradiciones? Yo soy tradicionalista. Yo tengo mi familia, tengo de todo. Es decir, tengo un hijo que es más ortodoxo, otro que es tradicionalista, la hija también. Un nieto que se me ha hecho, el que se me fue a Israel a pesar, se fue como agnóstico, y se fue a vivir a Israel, no se fue como religioso. Y bueno, y se integran y es la vida de los chicos, ¿no? Las tradiciones, yo soy de mantener mucho las tradiciones. Mantengo y vivo con mucha intensidad las tradiciones históricas de mis ancestros, y soy también de vivir mucho las tradiciones argentinas. ¿Cómo es eso? Las tradiciones... Y las tradiciones, festejar las fechas patrias. Soy admirador de ciertos próceres nuestros y
y lector de ellos y los convivo mucho. Me da bronca cuando viene una fecha patria y en lugar de hablar de la fecha patria hablan de política. Eso me da mucha bola. Tengo un amigo que se me murió, paisano como usted, que tenía esa enfermedad, David José Feldman. Sí. De las únicas cosas Gran amigo. de la única cosa compartíamos la amistad. De la única cosa que me hablaba era de Belgrano, de Moreno, de San Martín. Había leído todo eso. Y después tenía otro que lo perdí, que es el viejo Barc. Ajá. El viejo Barc había aprendido el castellano con los viejos libros de ¿Tú hablas del fotógrafo? Sí, el padre. El padre, ¿no? Sí. Yo era compañero de Eduardito. Sí. Eran tipos que lo que yo advertí es que el corazón inmigrante les hacía averiguar bien dónde era el sitio donde vivían. Ninguna duda. Y con David Feldman, él era más argentino que yo en el juego de las tradiciones. No es ser más ni menos. No, le quiero decir, así efectivo el hecho. Me peleaba el 25 de mayo, me peleaba el 9 de julio, me peleaba los por qué. A mí, por ejemplo, mucho a veces no soy partidario de la exteriorización de esas cosas, pero sí permanentemente. No era una conversación No, estoy hablando, digamos, de decir, bueno, pongo la bandera, me pongo la escarapela, pero soy de vivirlo. Es decir, hay una fecha patria, no me gustan los desfiles con los militares, pero me gustan los desfiles con los muchachos de a caballo, con los que vienen, o los cantos, eso me gusta mucho. Y en la ciudad, ¿eso se conserva, se perdió, está? No, se conserva, yo creo que se conserva. El solo hecho del ejemplo de esa bandera nueva que han hecho es porque hay evidentemente dentro de la ciudad un querer hacerlo. Eso no lo hacen dos personas ni el intendente de la ciudad. Sí, no, alta en el cielo la bandera inventó loco Bacaflor. Bueno, eso es evidentemente eso porque la ciudad la siente, porque hay gente que la siente. Y cuando hay gente es la ciudad la que la siente. En la manera, ya me dijo que no me garantiza que otras ciudades tengan un armado diferente o igual. Pero no las conozco. No, bueno, eso no me garantiza porque no las conoce. No. Pero en ese otro sitio donde ha ido o donde pasea, ¿identifica al rosarino? Yo creo que no sé, no creo que lo identifiquen, no, así como identifican al porteño, no identifican al rosarino. Yo creo que en este momento que me ha tocado, salgo y viajo, identifican mucho más al santafesino. Yo creo que políticamente Santa Fe fue colocada en el país. No en la manera que tendría que haber sido colocada, pero no solo no la identifican por, digamos, el color del gobierno político, lo identifican por la vivencia que está teniendo la ciudad, o más que la ciudad, la provincia. Es decir, no sé si será un hecho que hace que la autoridad, pero, usted es santafesino, entonces empiezan a relacionar la vida de la gente con la política. Eso sí me parece. Yo estuve ahora descansando una semana en Santiago y cuando decía soy de Rosario, usted es santafesino. Es decir, ya... Otra manera de ubicar. Una manera de ubicarlo. ¿Cuál sería la calle de la ciudad donde dijera, bueno, esta es la calle... emblemática? Sí. Históricamente la calle Córdoba, históricamente. Yo creo que ahora es la Costanera. ¿Será porque pero para su corazón la comparte con San Luis, ¿o no? No. ¿Y cuál es el paisaje de la ciudad? Que dice, bueno, esta es la foto. El río. El río. El río. Te lo dije antes, ¿viste? La política de poner la ciudad de cara al río, eso ha sido el acierto más importante, no solo políticamente, sino sociológicamente. Tener un río con las islas que tenemos nosotros y no poner la ciudad a vivir, si se ha integrado la ciudad al río y el río a la ciudad. Esa integración es fundamental, es decir, yo camino 3-4 veces por semana, vivo en Oroño y Mendoza, me voy caminando hasta la Costanera y después camino a la Costanera, de Avenida Francia a la calle Sarmiento, fundamentalmente, y para mí eso es
es un deleite hoy. O sea que si viene alguien, lo llevaría a pasear ahí. Bueno, ninguna duda. No, ahí iré a caminar. A pasear lo llevaría. Es decir, hoy la ciudad, para llevar a la ciudad le haría conocer la ciudad. Hoy la ciudad es una ciudad multifacética. Es decir, geográficamente, arquitectónicamente, la ciudad del río, sus monumentos, los trípticos, digamos, para la niñez, es decir... Es cosa loca haber armado todo eso, ¿no? Y seguro, por eso digo que el museo, y vas al museo y... Es decir, ir a los dos teatros, ir al Círculo, ir a las Tengo, son cosas que enorgullecen la ciudad. Es decir, la vida cultural que tiene, la vida cultural, digamos, de jerarquía, más la de Tiene que venderle, Rosario, la tiene comprada. No, seguro. Yo tengo hasta los tuétanos, como se dice, la ciudad metida adentro. Y León, y si tiene que armar un eslogan, una frase, un modo de vender la ciudad, ¿qué es lo que diría? Vivir Rosario, vivirla. Rosario tiene para vivirla desde la mañana hasta que te despiertas el otro día en la mañana, en todos los sentidos. Y estoy hablando de las cosas loables, no hablo de los prostíbulos que se cierran. Estoy hablando de las cosas que tiene Rosario, del paseo, de los museos, de los pubs, de los restaurantes que tiene Rosario. Todo. Quizás lo que menos me guste lo que se abrió últimamente, que el City Center, como para mostrarlo, pero a la gente va y vos le mostrás, porque realmente bajo el punto de vista estructural es una obra de mucha envergadura. Sin defenderlo o atacarlo, lo que digo es que ese centro lo que terminó es como es bien excéntrico, terminó de armar otro circuito que hasta que se integre eso va a pasar tiempo. Mucho tiempo. De hecho, corrió la civilización. Sí, en eso estoy de acuerdo. Sí. Puede no gustarme íntimamente, claro. A pesar que tú sabes que yo soy lúdico, ¿no es cierto? Está bien, pero eso digo, pero el hecho de, es decir, a mí me tocó actuar mucho en la comunidad durante muchos años, fui presidente del club. Y siempre la discusión que teníamos con la gente mayor quería que haya juego en el club. Y yo, junto con los jóvenes, siempre estuve en contra de que haya juego en el club. Dije que eso no era educativo. Claro. Donde se juega que los jóvenes tengan educación deportiva, social, cultural, ideológica, lo que cada uno piense. Y hasta hoy en día ahí en la calle Salta no se juega. Sí, se juega al dominó, juegan al buraco, las mujeres. La gente mayor tiene su esparcimiento, que eso me parece perfecto. Pero no hay juego. Entonces eso es un éxito que uno está dentro. A pesar que, y esa es una crítica que la gente me hacía, la que quería que haya juego en el club. ¿Cómo? Vos jugás y no querés. Yo puedo jugar y vos podés jugar donde quieras. Pero educativamente... Claro, ejemplo no es. Ejemplo no. Claro. Vamos a ir a una historia. ¿Cómo le va? Segunda parte del programa. Vamos a ir a una historia. No le voy a dar el nombre del personaje. Busquémoslo, encontrémonos con él, charlemos y veamos de qué va la cosa de esto que es historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Y esta es la historia de un personaje, el título abajo va a estar, de un personaje que yo no quiero presentar con nombre y apellido, sino con su mero rostro. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. Bueno, ¿cómo te llamas? Héctor Beas. ¿No hay segundo nombre? En realidad sí, bueno, por eso te digo, esa es de entrada, pero después en realidad por los documentos me llamo Héctor Guillermo José. No sé si te falta algo. ¿Y por qué el viejo metió esos nombres? ¿Qué sé yo? ¿Por qué metió tantos nombres? Pero siempre ha sido un inconveniente o el foco de las cargadas, ya sea en los registros civiles o entre los amigos. ¿Y por qué? Vaya a saber, mira, porque yo en realidad soy rosarino, yo nací en Rosario y en pleno centro. ¿Dónde naciste? La Prida 1179. Eso es entre Mendoza y San Juan. Exactamente. A pocos
paso de un antro de cultura. Pero a los 3 años me fui. Mis padres se fueron. Naciste al lado del Teatro del Círculo. Exactamente, exacto. A los 3 años mis padres se fueron a una estancia de mayordomo, mi papá, y nos llevó. Y entonces me crié de ahí hasta los 14, 15 años. Y ya de ahí no me pude separar más del apodo de gaucho, porque cuando llegué acá no podía hacer otra cosa que gaucho. Sí, ¿de dónde quedaba esa estancia? En Villa Cañas, en una estancia de 4 leguas cuadradas, no sé si tienen idea de la dimensión, pero es inmensa. Decime cuánto es una legua. Sería aproximadamente ¿Un 800? Sí, exacto. Un kilómetro 800 claro, cada legua. Cada legua, exactamente. 3 por 8, 24, estamos hablando de un campo de 6.000 por 6.000, para no pelear. Exacto, para no discutir, por minucias, Sí. Exacto. ¿Y ahí qué hacías? Y bueno, ahí mi papá era mayordomo, en esa época Sí. había vacas, había animalitos. Ahora no ves animalitos, ahora ves todo soja. Por eso no hay más alambrado. Claro, bueno, uno de mis primeros choques cuando yo volví del campo a donde vivo, en Pérez, porque esa fue una discusión entre mi papá y mi mamá. Mi mamá quería volver a Rosario, ella era eminentemente rosarina, quería estar acá adentro. ¿Cómo se llama tu mamá? Mafalda Marengo. Marengo. Y mi viejo no, mi viejo quería seguir en el campo, entonces hicieron un corte salomónico, Pérez, que estaba cerca de Rosario y que todavía tenía el aire de campo. Y bueno, ahí me crié y no me fui nunca más, aunque trabajé muchísimos años en Rosario, pero mi residencia siempre fue en Pérez. Bueno, pero todo el mundo te conoce en Rosario. Sí, porque yo trabajé toda mi vida acá. Siempre, Pérez fue más que fin de semana, fue fin de todos los días. ¿Y cómo era ese Rosario de la infancia? El que abandonaste, ¿qué te quedaba en la cabeza? Bueno, otro Rosario. ¿Por qué? A ver. Con mayor cantidad de empedrados en todas las calles. Con, por ejemplo, ahí en la esquina de Mendoza y La Prida, con el viejo almacén de Don Manolo, una casa muy vieja, grande, con ese olor característico de los viejos almacenes, que cuando yo volví, y por ahí había una lechería, por Mendoza también, que son esas cosas que cuando yo volví quise ver y visitar ese viejo vecindario, pero ya no quedaba más nada. ¿Y que había pasado 15 años? Sí, pero ya había cambiado todo, había cambiado mucho. Lo único que cuando yo paso ahora por Mendoza y La Prida, sigo viendo el empedrado que han recuperado muy interesantemente y por ahí me acuerdo de esa época, ¿no? Y cuando volviste a Pérez, ¿cómo era el viaje a Rosario? ¿A caballo? No. No, aunque yo iba a trabajar al banco en Pérez, a caballo. ¿Cómo es eso? Porque a los 17 años entré a trabajar en el Banco Provincial, acá en Rosario. Pero después abrí una sucursal en Pérez y me enviaron a mí para abrir la sucursal. Y yo allá siempre, yo desde que me vine del campo, en Pérez siempre tuve caballos, hasta hoy, hasta el día de hoy, sigo teniendo caballos. Entonces, enfrente del banco, del edificio del banco, estaba todo el terreno del ferrocarril. Entonces yo salía de mi casa, ensillaba mi caballo, llegaba a la puerta del banco, me cruzaba al ferrocarril, desencillaba el caballo, lo ataba para que coma pase y entraba al... ¿Y ahí qué? ¿Te ponías el saco ahí? No, ahí agarraba el recado, iba, golpeaba la puerta de chapa, que ya había un amigo mío dentro que me odia, y entraba. Con el recado. Con el recado. Y lo dejaba adentro. Una mañana golpeo, no me abren, golpeo, no me abren. Digo, ¿qué pasa acá? Y en eso me abre y aparece un hombre que yo no conozco. Y me dice, usted debe ser el famoso Beas, ¿no? Y yo digo, sí, pero ¿con quién tengo el gusto de conocer? Mire, dice, yo soy, y me dieron un apellido, dice, inspector del banco. Ya me anticiparon esto de que usted venía a caballo al banco. Pase nomás, yo, imagínate, me quería matar, un inspector del banco, y yo con el recado en la mano que entraba a trabajar en el banco. Pero bueno, en realidad era buen empleado bancario, no me hicieron, no me notificaron ni nada por esa locura de ir a trabajar a caballo, pero bueno, esa es una de mis grandes anécdotas que mis compañeros siempre me recuerdan, ¿no? ¿Y Rosario? Y bueno, y de ahí de Rosario, en esa época veníamos en tren. Claro, Nosotros veníamos Pérez en Vaya, tren. Pujato Casilda. Sí, señor. Va, en realidad, 22 minutos, ni 25 ni 20.
Rosario Horario inglés. Norte. Sí, no, a Rosario Central. A Rosario Central. Corrientes y Huirre. Pleno centro nos dejaba. Te digo esto, te marco los 22 minutos, porque los horarios de los trenes eran todos así. 11 y 7, 10 y 23. Y este era así. Y bueno, era horario inglés y respetado a rajatabla. Las veces que por ahí se atrasaba, teníamos una oficina de quejas donde había un libro inmenso donde se dejaba sentado todas las quejas. Y era para divertirnos que íbamos a hacer lío. Éramos todos chicos, estudiábamos en el centro, veníamos acá porque no había colegio secundario en Pérez. Vos hiciste el secundario en Rosario, entonces. Yo hice sí el secundario en dónde? Rosario, en el Nacional 2. Nacional 2 es el de allá abajo. Sí, señor, entre el río, bien cerquita. O sea, 2 cuadras y estaba. Menos, de una cuadrita y un poquito. Y- Por eso Sí. en esa época, nosotros para hacernos la chupina, no la rata. Nosotros acá le decíamos chupina. Pero yo me crié con el rabón o la rata. Bueno, en esa época nosotros le decíamos chupina. Sí. Entrábamos al túnel que ahora es el pasaje por abajo. Sí, sí. En esa época estaba el ferrocarril, estaban las vías y era una covacha de lincheras. Entonces nosotros por la entrada de Rosario Central nos mandábamos por ahí, salíamos A España. en la punta y de ahí ya nos íbamos porque no nos veían los celadores que estaban arriba bichaleando si algunos se hacía la Sí, chupina. ¿Te acordás de alguno de los compinches de ese secundario? ¿Lo seguís viendo? No, del secundario casi ninguno. ¿Y de No, dónde? Baschetti fue un amigo mío, ¿te acordás de ese muchacho Sí. que fue asesinado? Sí. Él era compañero de curso, Herrera, Gian Paulesi, después no me acuerdo ya tantos nombres. Y me dijiste, de ahí no, ¿y de dónde tenés compinches? De todos lados. No, bueno, te estoy hablando de esas primeras infancias. Ah, bueno, Gómez Machado también era compañero mío. En esa primera infancia, prácticamente amigos de chicos no tuve acá porque yo estuve en el campo. Claro. Cuando volví, mis primeros amigos fueron de la secundaria. Pero ya después, directamente mis amigos fueron de Pérez y de acá de Rosario, pero ya de la zona, te diría, del laburo, del arte, de Bueno, la pero eso, locura. porque esa es la otra historia. Vos eras bancario, pero ¿qué hacías? Cuando bancario disimulabas el dibujo. Cuando No, dibujo no. disimulabas el Mira, banco. yo tengo algunas anécdotas muy ricas, ¿no? Hace unos años me encuentro con unos ex compañeros míos de banco. Entonces me dicen, Héctor, ¿te acordás cuando vos en el banco estaban las viejas máquinas de sumar olivética, palanca, que venían con los rodillos de papel? Sí. Entonces cuando no había gente, yo agarraba el rodillo, lo empezaba a sacar y hacía historietas. Entonces después las arrollaba de dos, como un tipo papiro de dos, y vos al pasarlo ibas leyendo la historieta. Un montón de esas yo las tiré, porque eran en realidad, las tiraba a los tachos de basura. Hace unos años atrás me encontré con algunos compañeros míos que se habían tomado el trabajo de juntar esas historietas y ahora las tenían todas enmarcadas y tendidas en la extensión de lo que era la cinta, ¿no? Esa fue una sorpresa, porque yo ni me imaginé nunca que estos muchachos iban a tomar ese trabajo. Sí, y acá en el secundario, esa era la chupina. ¿Y después qué hacías? La pasaba muy mal. Te voy a ¿Por qué? explicar por qué. Porque yo en realidad no quería estudiar, hacer bachiller. Yo quería hacer Bellas Artes. En esa época estaba la escuela de Bellas Artes, Sí. al final de la calle San Martín. Sí. Pero vos te imaginas que para una madre, que un pibe terminar el primario y quisiera ser artista era terrible en esa época. Entonces, por mi madre y por una tía que siempre hay en toda la familia que le empezó a llenar la cabeza, me obligaron a hacer bachiller. Bueno, eso te salvó, fuiste al banco. No, sí, bueno, hice el bachiller y no lo terminé en los tumbos. Después terminé en el Liceo Avellaneda los últimos años y me quedaron 2 materias. Cuando ya entré al banco y ya estaba todo bien, un día con mi madre hablando, mi madre me dice, bueno, qué suerte, por fin, al último vos pudiste estudiar. Y yo dije, sí, pero el título no te lo entrego. Y dice, sí, ya sé que no rendiste las 2 últimas previas. Le digo, no, yo me comí 5 años de estudio, pero el título no te lo voy a dar. Pero yo venía dibujando ya, Y entonces, bueno, me empecé a relacionar con distinta gente, fundamentalmente con humoristas, con dibujantes. ¿Cuáles fueron los Jaime. primeros tipos con los que te encontraste acá?
Alberto Jaime, uno de ellos. Sí, Alberto Jaime. Lo quiero mucho, yo, Un Alberto. dibujante que inexplicablemente no estaba valorado en Rosario. Sí. Bueno, Acá, esas cosas que pasan. acá hay dos que sí. ¿Eh? Vos y yo. Acá hay Sí, dos que sí. Pero Yo lo quiero mucho, Alberto. es un dibujante que debería ser un ícono de Rosario. Sí. Aparte de- le dio espacio a todos. A todos, sí, señor. Que no le tenía miedo a nadie. digo. No, bueno, pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando uno se siente capaz de no tenerle miedo a nadie. Eso, la pequeñez de los tipos que quieren atesorar para sí y no pasar su sabiduría o no competir con otros porque son muy pequeños. Hay que, si uno está seguro de lo que hace, no hay que tener miedo a nada. Bueno, entonces uno de los primeros que te encontraste fue Alberto. Después Manuel. Sí, Manuel Aranda. Gregorio. Está debiendo una visita acá. Gregorio Bueno, ha estado. Gregorio es otro, Manuel es otro injustamente olvidado en Rosario. Quique Fener, ese fue el pequeño grupo. El Tommy era un pibito en Sí. ese momento, era el Tomito. ¿Y dónde se encontraban? Y en ese momento nosotros le empezamos a dar vuelta y se conformó lo que fue la primera revista que se llamó La Cebra Lunares, Cebra por Lunares. idea de Manuel. Sí. Ahí estaba el loco Sven también. Ven, claro. Que la repartíamos en mi viejo Citroën 13B, kiosco por kiosco. Repartían con el Citroën. Con el Citroën, ¿Y qué hacías? claro. Caballo allá, Citroën El acá, más o Citroën menos. acá. Yo tenía en ese momento un Citroën 13B, que era mi segundo caballo. Y entonces con Manuel y a veces con Sven salíamos kiosco por kiosco a cobrar el número anterior y entregar el número 9, el nuevo. Y después algunos pueblos de los alrededores. ¿Lo ubicó el personaje? Es un personaje realmente singular. Como todos los que pasan por acá, cada uno de nosotros es una historia de gente común, porque todos tenemos una historia y esta es intransferible, irreproducible, imposible de cambiar. Cada uno de nosotros es, por aquel principio de la mismidad, único, igual a sí mismo y distinto a los demás. Héctor Beas, el Gaucho Beas, dibujante, periodista que dibujaba en realidad. Empleado bancario, como él mismo lo dice, gauchista, criollista. El programa termina con la segunda parte de la charla con Héctor Beas, el Gaucho Beas. En lo personal, su manera de reivindicar a viejos y queridos amigos es él es uno de los que ha reivindicado el periodismo rosarino en sus dibujos, ¿no? En lo personal, me siento muy feliz de haber charlado con el Gaucho Beas. Segunda parte de la nota, señor director, ahora. Y la vuelta a Pérez, ¿la familia la armaste en Pérez? Sí, sí, mi familia está toda armada en Pérez y yo ahí... ¿Cuántos hermanos tenés? No, hermano tenía una hermana y falleció. Yo en realidad tengo una familia muy grande, pero por parte de mi esposa, que ella es la número 13. Entonces, tengo una familia inmensa, gracias a Dios. ¿E hijos tuyos ahora? Y hoy yo tengo 6 hijos y 7 nietos. ¿Todos por acá cerca? Todos en Es Pérez. decir, cuando decís vamos a hacer un asado, No, es que... ¿Tenés que matar una digo, vaquillona? vamos a hacer un asado. Todos los lunes
Porque, ¿qué pasa? Los domingos era la discusión permanente entre los más jóvenes que duermen hasta tarde. Y qué sé yo, ¿cómo hacer para llevarlo a comer al mediodía? Imposible. Entonces, pusimos una peña los días lunes, a la noche. La peña de los Veas. De los Veas. Y ahí entonces a la noche vienen todos. 19, 20, 18, 17, 22. Ahí estamos. ¿En qué calle de Rosario, cuando venías de Pérez, qué calle de Rosario decías voy a llegar? A Córdoba, supongo. O, no, o a qué calle, o a qué bar, o a qué lugar venías. Bueno, yo venía primero a Córdoba, hacíamos Corrientes, derecho hasta Córdoba, Córdoba hasta el Solo Cabana. Ajá. El viejo bar del Solo Cabana, el café más rico que he tomado en mi vida. A filtro. A filtro, Sí. sí. Ahí iba yo con el gringo Racamato, con los viejos redactores del diario La Capital. Claro, claro. A tomar el Racamato, café de filtro, sí. Claro. Y después, el Racamato, otro circuito, el padre, decimos. Sí, el gringo. El gringo. Y Justino Caballero, esa banda era. Bueno, Sí. Justino, yo tengo un regalo de Justino Caballero maravilloso. ¿Vos te acordás que él estaba emparentado con Ricardo Caballero? Sí. Y un día estábamos trabajando en el diario y me llama y dice, veas, vení, te traje algo de un galpón allá de la estación del Gaucho. Sí, porque él estaba viviendo ahí. Él vivía ahí. En la estación del Gaucho. Dice, estuve recorriendo unos viejos galpones dice, y encontré esto. Y me pone arriba del escritorio un papel de diario todo medio manoseado, grande, ¿viste? Entonces digo, dice, abrilo. Y empiezo a abrir y empecé a ver cosas de plata y de oro. Digo, ¿qué es esto? Esto es un par de riendas, esto es una cabezada. Sí, dice, mira, te lo regalo. Dice, porque mira cómo está abandonado allá adentro. Dice, esto era de Ricardo Caballero, que se lo había regalado un lugarteniente o alguien así cerquito a Urquiza. Dice, era de uso personal de este soldado cercano a Urquiza. Dice, se lo regaló a Ricardo Caballero, lo tuvo tantos años ahí, me quedó a mí, estaba andando ahí, dice, llévatelo. Y entonces yo te imaginaba, para mí fue una locura. Me lo llevé, lo limpié todo bien, me fui a un soguero, le hice hacer toda la parte de cuero nueva y es el conjunto que uso permanentemente en mi caballo. ¿Qué, desfilás a caballo vos? Ahora no tanto porque para venir hasta acá no es tan fácil. No, ¿Está porque... todo pavimentado? No es eso, no hemos venido, pero ahora, viste, te roban el caballo, te roban el recado, es una cosa espantosa. A otro le roban el pasacasé, Gaucho, ¿por qué no te van a...? Hace poquito, hace un 20 de junio, al presidente de la Asociación Gaucha de Santa Faustina le robaron todo el recado completo, le dejaron el caballo de milagro, ¿viste? En la rural. Está muy difícil la situación. Bueno, entonces hacías Corrientes, Córdoba, Sorocabana. Sorocabana. Y después de Sorocabana, un rato ahí con la gente, me iba a lo que era el viejo Cairo. Claro. Y al viejo Cairo ahí estaban todos, el negro y todo el grupo de la mesa de los galarnes, de la porque ahora ya no son galarnes. Nunca lo fue. Pero bueno. Sí. Y esa era la visión de Rosario que tenía del sitio. Sí. Después, sí, había otro lugar que tenía muy presente porque en la época de la Chupina lo usábamos siempre, que era el Parque Independencia, y los botes del Parque Independencia. En esa época había botes, no había estas cosas de pedalear y de... Había botes. Botes solamente. Sí, botes de a dos. Sí, exacto. Que lo cargaban 4 y era un lío, te decían te va a caer. Sí. Y que era en la época que decía, ¿qué haces vos cuando vas a Rosario? Yo soy remedo. En el Parque Independencia. En el Parque Independencia. ¿Qué plata traías para venir a Rosario? Muy poca. En realidad no me acuerdo en este momento, pero yo tenía abono en el tren, claro, con lo cual sí. Vos no pagabas el pasaje solamente al principio del mes. Y después tenía dinero para comprarme en aquella época unos sándwiches familiares así de mortadela y queso. Y para de contar, no había gaseosa prácticamente, no era el uso cotidiano de la gaseosa como ahora. Así que muy poco. Después, para el café, pero muy poco dinero. Se vivía lindo. Y cuando volvías a Pérez, ¿qué contabas de Rosario?
¿Te preguntaban? No. No, no tanto porque la gente de Pérez viajaba por distintas cosas, está tan pegado a Rosario que venía muy seguido, no es que llamara mucho la atención tener que venir a Rosario como una cosa extraordinaria. Por ejemplo, cuando yo estaba en Villa Cañas, yo estaba en la estancia e íbamos al pueblo de Villa Cañas. Sí. ¿No te cruzaste con Mirta Legrand ahí? No, mi papá sí, porque las traía en el ómnibus. Mi papá en una época fue conductor de la empresa La Flecha, y la mamá de las mellizas las ponía en el primer asiento con sus valijitas porque estaban pupilas en el colegio del Huerto. Sí. Y las mandaba con mi viejo a estudiar a Rosario. Pero bueno, yo en esa época lo que sí me llamaba la atención es poder ir a Venado Tuerto. Porque para mí, Venado Tuerto era la gran ciudad. ¿Me entendés? Villa Cañas en ese momento todavía era un pueblito, pero Venado Tuerto ya era la gran ciudad, ¿no? Y cuando por distintas circunstancias con mi padre teníamos que viajar a Venado Tuerto, sí, realmente era todo un acontecimiento. Sí, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto. De Villa Cañas, ¿cuánto hay hasta el Chingolo? Ay, me mataste. Porque el Chingolo está en provincia de Buenos Aires. Sí, pero debe haber Más o menos. 70 kilómetros. ¿Qué tenés del Chingolo? No, yo nada. Pero en el Chingolo verdaderamente nació el Trucha Banrel. Que lo fueron a anotar a Villa Cañas. Si lo hubiesen anotado en el Chingolo era de provincia de Buenos Aires. Claro. Lo teníamos del otro lado. Claro, exactamente, es verdad. Che, Gaucho, ¿y cuándo empezaste a dibujar públicamente? Porque lo del banco, bueno... No, sí, era todo hobby en ese momento. Yo, la época, te diría que fue en los años 64 fue cuando empecé a dibujar. Y te digo con quién, con Héctor Nicolasini. Sí. Que en aquel momento tuvimos la locura de sacar una revista que se hacía en mimeógrafo, que se llamaba Apuntes Históricos Revisionistas. Claro, porque Nicolás estaba con eso. Claro, la primera publicación, como nos decíamos nosotros, la primera publicación popular para porque las masas liberales. Peleaban contra Michelevi. Claro. Lo tenían armadito. Porque... Espera, un segundo. Don Vladimir Michelevi, el de la revista de historia de Rosario, que realmente es un prócer. Pero por supuesto, aparte de lo que se le debe... Sí, todo lo que hay lo rescató Vladimir, ¿no? El viejo Michelevi. Sí, no hay vuelta de hoja. Sí. Bueno, y con él yo empecé a publicar Dejate ahí. el micrófono libre porque una de esas... Yo empecé a publicar ahí, en ese apunte histórico revisionista mimeógrafo. Y después... que hacías ilustraciones que de rosas, los apuntes que le hacías. Exactamente, de todo, próceres y caudillos. Y después ya, por instancia de un gran amigo mío a quien quiero, y que para los artistas y pintores y artistas plásticos de mi época fue sensacional, me refiero a Gilberto Crash. Sí. Gilberto un día nos abrió su galería a una tropa de 10, 15 jóvenes que andábamos haciendo, ensuciando telas, papeles, porque se arriesgó a eso, ¿no? Sí. Con esa visión de abrir su galería no a los pintores consagrados, como hacía todo el mundo, para trabajar sobre seguro, sino abrir la galería a nosotros. Y bueno, de esa gran cantidad de gente que empezamos con Gilberto, muchísimos fueron unos artistas sensacionales y yo, bueno, me la sigo rebuscando, gracias a Dios. Sí, Gaucho. ¿Y la locura con los caballos y los dibujos de caballo cuándo arrancó? Bueno, eso me viene allá de la época del campo. Claro. Pero fíjate, tengo una cosa, otra rara. Una prima mía, hace unos años, también a la cosa de 10 años, 15 años atrás, un día me trae una hojita de cuaderno Rivadavia, pero de los viejos, amarillenta. Y hay un dibujito, hay un esbozo de un caballo y un hombre arriba que dice dibujo de Héctor cuando tenía 4 años. O sea que ya venías loco. Y yo digo, yo siempre me pregunté cómo estando, porque yo hasta ese momento tenía muy poco en el campo, todo lo demás lo había hecho en la ciudad. Yo estaba dibujando caballos yo en esa época, la locura, ¿no? Bueno, y después el hecho de estar en el campo y que por otro lado
yo sostengo, hay mucha gente que se vuelve loco con los perros. Yo me vuelvo loco con los caballos, un poquito más costoso y más grande, pero Tiene otra relación con el hombre el caballo. Sí. No hay caballo que te muerda. No, y aparte... No hay caballo de cruza que sea rarito, que lo tenga para pasearlo, para mostrarlo. Es muy difícil. No, aparte, mira, en el caso nuestro, viste, mis hijos, ¿no? Que aprendieron conmigo y con un grupito ahí en Pérez, y con mi viejo, yo aprendí de mi viejo. Si vos al animal lo tratás bien, mi papá siempre tenía una premisa, el mejor talero, o sea, para pegar es la paciencia. El mejor talero es la paciencia. El animal, la relación que se establece es maravillosa. De que vos salís al patio, por ejemplo, o lo vas a buscar y el caballo te sigue como si fuera un perrito y te va relinchando bajito o te toca con el hocico para hacerte enseñar de que está él y que él quiere que vos lo acaricies, ¿viste? Y es una cosa maravillosa. Aparte, el caballo, vos te caes por cualquier cosa y queda parado al lado tuyo, jamás te pisa. Jamás te pisa el caballo. Él puede caer con vos, se para y queda paradito al lado tuyo, jamás te pisa. Y el dibujo con el que dibujarías Rosario, para que lo vean en el mundo, decir, esto Rosario, ¿con qué lo harías? Sí, son pantallazos, son pantallazos. Por ejemplo, la zona de la mandarina es muy linda para graficar. La zona de la mandarina es muy linda. La parte del río también es maravillosa. De los dos márgenes. Sí. Dibujar Rosario de acá para la isla y de la isla para acá. Y después, una zona que era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy bohemia. Es la zona de la costa donde ahora hay una cortadita ahí al lado de la vía, que están los que no me puedo acordar cómo se llama la cortada esa. Había unos cuantos bares ahora. ¿Viste dónde están los hilos inmensos? Sí. Hay una escuelita ahí, una estación que es escuelita. Sí. Bueno, y ahí había una calle que se cortaba medio doblada. Esa zona era maravillosa, que era con adoquines también. Sí. Y muy arbolada. Esa zona vos la fotografías o la dibujás y decís que es cualquier lugar del mundo y todo el mundo cree que es de otro lugar. Y decime un eslogan para Rosario. Sí. Rosario frente al río. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas.